Shalom, bendiciones, bendiciones, que la paz del Rey esté con cada uno de ustedes. Estamos contentos de estar en este espacio de estudio donde nos hemos dado la tarea de explorar el primer siglo, su contexto. Hemos visto los partidos políticos, hemos visto la literatura postbíblica y pseudoepígrafe. La semana pasada vimos todo este material. Esta semana vamos a ver el mundo religioso, porque aunque usted no lo crea, muchas veces nosotros decimos, ¿qué tiene que ver eso? Pero no nos ponemos a pensar que había un mundo religioso moviéndose alrededor de el Yeshua, después del tiempo de Yeshua, con los discípulos y también después del tiempo de los discípulos. Y vamos a considerar un poquito lo que es este mundo y qué es lo que podemos aprender acerca de todo esto. Así es que hoy va a ser acerca del mundo religioso no judío. Ya hablamos del mundo judío. Sabemos que había fariseos, saduceos, esenios, celotes, y todas estas eran sectas del judaísmo. Era un judaísmo como tal. Inclusive cuando nosotros leemos el libro de Hechos, nos damos cuenta de que a los seguidores o la secta de los del camino, como Pablo bien lo dice en Hechos 21, se le consideraba una secta más dentro del judaísmo. Eso quiere decir que si hablamos del primer siglo, está el judaísmo en todas sus ramas y de ahí vamos a empezar a ver un poquito de las demás cosas que estaban alrededor. Pablo se movió en un mundo religioso, no judío, se movió en un mundo griego, en un mundo romano, donde a las ciudades donde él iba. Llega un momento que va a Atenas, imagínense, va a Atenas. Y en uno de sus discursos él dice, veo que son muy religiosos y que tienen tantos dioses y tienen un hueco que dice al Dios no conocido. Y él introduce el mensaje al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, viendo que había un huequito que decía al Dios no conocido. Así es que hoy nos vamos a dar la oportunidad de explorar todo este mundo que tenemos por aquí. Así es que me va a ver volteando porque tengo aquí la otra pantalla y vamos a ver qué podemos aprender en el día de hoy. Así es que aquí lo tiene. Vamos a ver, dice, vamos a leer aquí. El mundo religioso no judío. No cabe duda que Yeshua, los primeros predicadores, los primeros discípulos y los escritores del Nuevo Testamento, de las cartas del primer siglo, recibieron influencias tanto del Tanakh como del primer judaísmo posterior a la Biblia hebrea, al Tanakh. Más discutible es hasta qué punto se vieron influidos por las religiones y filosofías no judías del mundo greco-romano. En el capítulo 4, bajo el título Mundo Social, hemos visto que Yeshua, Pablo y los primeros creyentes estuvieron en contacto con este mundo, que les ofrecía posibilidades y problemas en distintos grados y formas. En esta subsección y en la siguiente nos planteamos una pregunta más precisa sobre la medida en que el contacto con la cultura, la educación, la economía y la religión greco-romanas afectó a la forma afectó a la forma. Ok, ok, déjeme arreglo por aquí, que no sé por qué se está viendo. Ok, ahora sí. Entonces dice, sobre la medida en que el contacto, oiga bien, el contacto con la cultura, la educación, la economía y la religión grecorromanas afectó a la forma en que pensaban sobre el Dios, el culto, la moralidad, etcétera. Eso es importante hablarlo. Vamos a hablarlo por un momento por aquí. Usted dirá, eso que está hablando no es cierto. Pero si usted investiga un poquito y se da cuenta del primer siglo, únicamente vamos a hablar acerca de la influencia helénica. Estaba muy arraigada la influencia helénica cuando Alejandro Magno viene, conquista el conquistador y empieza a expandir su imperio a tal grado que nos damos cuenta que en Macabeos, cuando leemos los libros de Macabeos, los mismos judíos estaban pidiendo tener gimnasios en Judea y en las ciudades de Judá y de Israel. ¿Por qué?
porque los gimnasios no son como hoy en día nosotros los vemos, un lugar donde vas, haces ejercicio, sino los gimnasios era un lugar donde se hablaba de filosofía, era un lugar donde se enseñaban muchas cosas y estaba tan arraigado este mundo que empezó a influir. Una cosa, influir es que tú te veas conectado en la mentalidad judía y muchos de los judíos estaban yéndose al lado del helenismo y por eso viene la guerra de los macabeos, porque muchos de ellos pidieron tener gimnasios, pidieron tener contacto con la corriente helénica, pidieron revertir su circuncisión a través del epispasmos, porque en los gimnasios se iba desnudo, entonces para ellos era una vergüenza. Era una mutilación, los griegos le llamaban la mutilación del cuerpo. Ellos creían en la perfección. Entonces, esta influencia, cuando leemos Macabeos nos damos cuenta de que la influencia sí afectó, no a toda la población, pero a un grupo pequeño de la población sí lo estaba afectando, a tal modo de que ellos estaban pidiendo tener gimnasios en sus lugares, algo que iba en contra de muchas normas de la Torá. Pero vamos a seguir leyendo por acá. Es que dice aquí, tenemos que plantearnos la pregunta en que sobre la medida en que el contacto con la cultura, la educación, la economía y la religión greco-romanas afectó a la forma en que pensaban sobre Dios, el culto, la moralidad, etcétera, etcétera, etcétera. Déjenme hacer algo por aquí. Ok, ahora sí puedo ver los comentarios. No podía ver los comentarios, pero ahora sí. Ahora sí puedo ver los comentarios y también puedo ver por aquí a los que ya están conectados en Zoom. Ok, perfecto. Ahora sí ya estamos bien. Ok, seguimos leyendo. Dice, si empezamos por el propio Yeshua, la respuesta es que no lo sabemos en qué medida el contacto con la cultura. En la memoria de los evangelios sinópticos, los cuatro evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, los tres evangelios sinópticos, tiene poco contacto con los gentiles. Yeshua tiene poco contacto con los gentiles o los paganos. Él prohíbe a sus discípulos acercarse a ellos. Mateo 10:5 nos dice, a estos dos envió Yeshua después de instruirlos diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis a ninguna ciudad de los samaritanos. Les prohibió imitar sus costumbres. Mateo 6:32, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad, que necesitáis todas estas cosas. Pidió imitar sus costumbres. No oréis como los gentiles. Les pidió traición a los prejuicios judíos hacia ellos, que los llamaban perros. En Marcos 7:27 al 28. Y él le decía, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella respondió y le dijo, es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. So, Yeshua está utilizando una frase que los judíos del primer siglo utilizaban para los gentiles. Si nosotros leemos, vamos a leer aquí para que vea la interacción con Yeshua. Dice, vamos a leer aquí. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil. Y dice aquí griega, literalmente griega, era griega, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Y él le decía, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella respondió y le dijo, es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y él le dijo, por esta respuesta, vete, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Interesante, porque la misma expresión de las migajas la encontramos con Lázaro. Él se alimentaba de las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Se acuerda? Interesante eso. Solo se lo quería mencionar. Dice, incluso los gentiles en Mateo 5:47. Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también esto los gentiles? Así que
Yeshua, su juicio de que son prolijos en sus oraciones, Mateo 6:7, y al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Bien interesante, Yeshua en Mateo 6:7 no está hablando de los judíos. Vamos a ver esto, la oración. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Ok, les llama hipócritas, porque querían ser vistos. Oraban de pie, oraban en las esquinas para ser vistos. Dice, en verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Ok, hasta ahí cerró el tema. Y después dice, y al orar, no uses vanas repeticiones sin sentido, como los... Hay mucha gente que utiliza este pasaje para decir, no puedes orar el Sidur, porque Yeshua dice que no uses vanas repeticiones, pero se nos olvida orar con comprensión. Y cuando oramos con comprensión, claramente está diciendo, al orar, no uses repeticiones sin sentido como los gentiles. No está diciendo como los judíos, no está diciendo como Israel, está diciendo como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos. ¿A quién? A los gentiles, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Ok, a los que oraban de pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle, les dice hipócritas. No seáis como los hipócritas, porque les gusta ponerse de pie. Pero cuando habla de repeticiones, al orar no uséis vanas repeticiones sin sentido, como los gentiles. Y luego dice, por tanto, no os hagáis semejantes a ellos. ¿A quién? A los gentiles. Y aquí dice aquí la definición dice ellos, gentiles, grupo de personas, gente que no es judía. Así es que estamos en problemas porque a veces nosotros utilizamos un versículo y decimos, no, es que el mismo Yeshua reprendió, no podemos hacer repeticiones porque él dijo, no oréis, no se van a repeticiones. Sí, pero si leemos para comprender, claramente está diciendo, al orar no se repeticiones sin sentido como los gentiles. Por tanto, no te hagas semejante a quién, al judío o al gentil. Al gentil, no seas hipócrita como el judío que se para en las esquinas y ora en las sinagogas para ser visto, porque la intención de estas personas era ser visto, no acercarse al Padre. Aquí tenemos dos motivos. Uno, orar para acercarte al corazón del Padre y orar van a repeticiones que no tienen sentido porque ellos pedían a sus dioses con palabrería. Yeshua está lidiando con estas dos cosas. Una, la oración de pie para llamar la atención que la hacían los que entraban a la sinagoga y los que estaban en la puerta. Y dos, la oración sin sentido que hacían los gentiles. En cierto sentido, Yeshua te dice, no seas como los hipócritas, pero no seas como los gentiles. ¿Okay? Simple y sencillo. Si nosotros leemos para comprender y dejamos que la Biblia nos enseñe, vamos a evitar tanta confusión. Lo que pasa es que muchas veces queremos agarrar un versículo y queremos hacer todo un tema acerca de él. Pero cuando leemos el contexto de ese versículo que se está usando, nos damos cuenta de que no hay manera de defenderlo ante el contexto. Y eso es importante, que nosotros siempre aprendamos que tenemos que leer en el contexto. Así es que, aclarando eso, quería aclararlo porque tenemos que estar bien. Entonces dice su juicio que son prolijos en sus oraciones, los gentiles. No tiene por qué implicar que lo hubiera experimentado personalmente. O sea, Yeshua, estamos hablando de Yeshua. Tampoco sabemos hasta qué punto los primeros discípulos galileos estaban influidos por el mundo religioso y filosófico pagano. No sabemos, Yeshua ni los discípulos, pero sí vamos a ver. La influencia no judía sobre Pablo es plausible. Era de Tarso, escribía y hablaba griego y también latín. Creemos que hablaba latín. Así es que Pablo hablaba griego, latín, hebreo, arameo. Ese Pablo era un políglota. Algunos recursos oratorios y utilizaba algunos recursos oratorios griegos en sus cartas. Mire, queremos entender las cartas de Pablo, pero no consideramos que él hablaba griego bien, hablaba latín y utilizaba recursos retóricos, oratorios griegos en sus cartas.
Cuando Rico Cortés habló acerca de Romanos, pudimos ver que Pablo utilizaba la diatriba, Pablo utilizaba el reto y réplica, Pablo utilizaba la doxología. Pablo era entendido en los recursos oratorios griegos y muchos de ellos están en sus cartas. Y cuando no consideramos la influencia cultural, y ahorita vamos a ver también religiosa, no entendemos lo que Pablo quería decir. Por eso Pedro dice, hay muchos indoctos que toman a Pablo y tuercen sus escrituras porque había gente que no tenía la capacidad mental que tenía Pablo. La forma de darse a entender de Pablo era muy elevada para la gente que no tenía la influencia que sí tuvo Rab Shaul, Pablo. El discurso que los hechos atribuyen a Pablo en el Areópago de Atenas, el que le decía, fíjese, porque hemos visto todo esto y ahora vamos a empezar a desglosar. El discurso que los hechos atribuyen a Pablo en el Areópago de Atenas está dirigido, oiga bien a quién está dirigido, a filósofos epicúreos y estoicos. Hechos 17 al 31. Vamos a leer allá. Vamos para allá. Vamos a ir con calma. Hechos 17. Todavía estoy aprendiendo a utilizar el nuevo logos, así es que. Hechos 17, ¿de qué dijimos? 17 al 31. Fíjense lo que dice aquí. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, acá pasa un tumulto aquí. Pablo y Silas son enviados a Berea, ellos están reclamando, los ha recibido y actúan contra los decretos del César diciendo que hay otro rey, Yeshua. Esto es importante porque ellos estaban defendiendo lo que era el honor al César. Cuando Pablo estaba diciendo que había otro rey, ellos estaban actuando en contra de los decretos de César. Tenemos que preguntarnos, ¿qué son los decretos de César? De comunicaciones escritas o quizás orales con el fin de preservar la información o la historia. Eran unos decretos que no permitían a nadie hablar en contra del César. Ok, vamos a llegar al 17. Lea después la historia. Dice que por eso muchos de ellos crecieron así, como también de un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Ve, aquí lo dice distinción. Mujeres de distinción. Vamos a llegar al 17. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza. No era lo mismo. Él discutía que en la sinagoga con los judíos y los gentiles temerosos de Dios, los prosélitos. O más bien los temerosos de Dios. Y dice, y después, y diariamente. Él iba a la sinagoga y después iba a la plaza con los que estuvieran presentes. En la plaza se juntaban en el Areópago. Se juntaban los filósofos. Aquí va a decir, también disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Aquí no lo dice la Biblia, lo leemos, pero muchas veces le pasamos por encima. Y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba Yeshua y la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago. Ok, vamos a ver. Dice epicúreos y estoicos. Este libro se llama Diccionario de Creencias. Ahora no me lo quiere dar. Diccionario de Creencias, religiones, sectas y ocultismos. Vamos a ver si nos da por aquí epicúreos. Me tiene que salir por aquí epicúreos. Si no, después lo vamos a ver. Pues parece que no salió. No me sale. Déjame ver si lo busco por aquí. Voy a quitar la pantalla un poquito.
Búsqueda. Epicúreos. Epicúreos y estoicos. No me lo dio. Tampoco me lo dio. Vamos a ver si aquí epicúreos. Hoy no sé escribir. Epicúreos. Aquí sí no lo va a dar. Epicúreos. Mira, aquí el resumen, este que dice aquí. Ahora sí se lo voy a presentar por aquí. Epicúreo, y aquí la hermana María Zamora, dice, un epicúreo era un filósofo de la antigua Grecia que buscaba el placer y la felicidad como un objetivo de la vida. Exactamente. Y aquí lo vamos a ver. Dice, los epicúreos eran un grupo de filósofos mencionados en uno de los artículos en el contexto de la visita de Pablo a Atenas. Según el texto, Pablo discutía con varios grupos en la ciudad, incluyendo filósofos, epicúreos, estoicos. 1. El artículo sugiere que estos filósofos disputaban con Pablo sobre sus enseñanzas, particularmente acerca de Yeshua y la resurrección, lo cual algunos consideraban como divinidades extrañas. Desafortunadamente, los artículos proporcionados no ofrecen más información específica sobre la filosofía o creencia de los epicúreos. Así es que no hay nada más aquí. No me dio más. Estoicos eran un grupo religioso. Los estoicos, nombre que recibían los seguidores del filósofo Zenón de Sitio, del 335 al 263 antes de la era común, fundador del estoicismo, quien se reunía con sus discípulos en el pórtico griego, en el Stoa, pintado de Atenas. Ve, ahí estaban. La historia del grupo se extiende desde el 300 antes de la era común hasta el 200 después de la era común. En el tiempo de Pablo, los estoicos, junto con la escuela opuesta de los epicúreos, se consideraban como la principal corriente filosófica de entonces. En el siglo III después de la era común, la escuela desapareció, pero su influencia se mantuvo, por ejemplo, entre muchos padres de la iglesia. Importante, porque si esta era la influencia se mantuvo en los primeros padres de la iglesia, que muchas veces la iglesia cristiana ve a los padres de la iglesia, pero no vemos que tenían una influencia de los epicúreos y los estoicos. Los estoicos reunían doctrinas de los antiguos filósofos griegos, Heráclito, Platón, Aristóteles, pero sus enseñanzas se centraban en la ética. No constituían en sí una escuela sistemática, sino una disciplina hondamente arraigada en la vida, la cual como sustituto de la religión pretendía proporcionar al hombre educación y un asidero para el alma. En general, enseñaban un panteísmo materialista. Dios y el mundo son una misma realidad. Se veía a Dios como una especie de alma del mundo que lleva en sí los gérmenes o fuerzas seminales, en griegos logoi, espermatikoi, de toda la evolución cósmica. La totalidad del acontecer estaba sostenida a un plan divino, la doctrina del destino providencia, que da al cosmos su unidad, sentido y belleza. No obstante, la libertad desaparece en el fatalismo. El ideal mayor de los estoicos era el hombre sabio, del que vive conforme a la naturaleza, o sea, un hombre racional, domina las pasiones y soporta sereno el sufrimiento. ¿Okay? Y esto sigue
Sigue leyendo por ahí. El estoicismo, aunque austero, podía adaptarse a muchas de las verdades cristianas. Mucho del lenguaje que Pablo usa en el Areópago está tomado del estoicismo. Con todo, los estoicos de su época no le prestaron mucha atención. Ahora sabemos por qué el mensaje se vuelve tan importante, porque Pablo de alguna manera le está hablando a este tipo y Hechos lo dice, ya lo leímos aquí, filósofos, epicúreos y estoicos. ¿Ok? ¿Cuántas veces usted lo ha leído y ni siquiera le había puesto atención? Dice, y está redactado en términos que reflejan un conocimiento, Hechos 17 está redactado en términos que reflejan un conocimiento popular de la religión y filosofía pagana. Si es Pablo el que está hablando ahí. Pero el contexto indica que Pablo se está adaptando al entorno ateniense con fines proselitistas. Quería llevar el mensaje. Por lo que el discurso no aporta pruebas de una influencia importante en su pensamiento, sino que le está hablando en términos que ellos podían entender. De hecho, hay escasas pruebas de ideas religiosas paganas en las cartas de este hombre que se llama a sí mismo un hebreo de los hebreos. Eso quiere decir que él está usando una retórica para la gente que podía entender lo que él estaba hablando. No que él tuviera esta teología en sí, sino que está usando el lenguaje que la gente que lo escuchaba diría, ok, entendemos. Pero él era un hebreo de hebreos, él tenía la mentalidad hebrea, pero estaba transmitiendo un mensaje en los términos que esta gente podía entenderlo. Se estaba dando a entender. Fíjese lo interesante, porque muchas veces repetimos, no, es que Pablo dijo, con el judío soy judío y con el griego soy griego. Pero no entendemos qué realmente lo que Pablo estaba queriendo decir. Pablo nunca perdió su identidad. Pablo no se hizo griego para alcanzar a un griego. Pablo no observó costumbres griegas para alcanzar a un griego. Pablo utilizaba una retórica que un griego pudiera entender fácilmente y pudiera captar el mensaje que se le quería comunicar. Eso era lo que realmente quería decir. Hoy en día la gente utiliza este versículo para no, es que yo voy a ser bien judío con los judíos, pero cuando vengo aquí con la gente que no conoce la Torá, yo tengo que ser como ellos y comprometen la Torá. Eso no es así. Comentario. Rabán Shimon Ben Gamliel aplicó este versículo a una tragedia personal. Había 1000 niños en la casa de mi padre. Rabán Gamliel, 500 de ellos estudiaban la Torá y 500 de ellos estudiaban la sabiduría griega. Todos ellos fueron asesinados por los romanos y los únicos que quedan de ellos soy yo, que estoy aquí, y el hijo de mi hermano, de mi padre, que está en Asia Menor. Está en el tratado Baba Kama 83A. Bien interesante, porque ahí vemos que dice, estaban estudiando la sabiduría griega, estaban estudiando 500 la Torá y 500 la sabiduría griega. Interesante. Okay. Gracias, hermano, por ese comentario. Por acá hay otro comentario. En la época de Pablo, los estoicos que creían en el poder divino que creó el universo y estableció leyes para gobernar la vida, también creían que las necesidades individuales de las personas no eran importantes y que debían aceptar lo que les tocara en la vida. Algunas características de los estoicos consideraban que la libertad y la tranquilidad se alcanzaban siendo indiferentes a las comodidades materiales y la fortuna externa. Se dedicaban a una vida guiada por los principios de la razón y la virtud. Consideraban que el cosmos estaba conformado por la mezcla de la materia y Dios. Consideraban que Dios era providente y benevolente. Consideraban que la idea de comunidad era sumamente importante, la idea de la comunidad. Consideraban que eran ciudadanos del mundo, no de aquí o allá por motivos de nacimiento o cultura. Consideraban que las grandes virtudes eran el conocimiento práctico y la templanza y la justicia y el coraje. Quiero ver si puedo pasar este para acá. Mire, sí puedo pasarlo para acá. Y yo porque estoy batallando. Y así lo tengo de frente y no estoy volteando para allá. Ok. Estoy aprendiendo. Deme chance. Deme un par de unos 5 años y voy a ser quizás un poquito pro en esto. Así que ahorita soy amateur. Así que deme chance. Ok, vamos a ver aquí.
Los intentos de ver las representaciones de Yeshua que hacen los evangelistas como influida por la ideología pagana del hombre divino, Teos, Aner, son muy controvertidos. El argumento de la cristología cristiana primitiva, que aclamaba a Yeshua como Señor e Hijo de Dios, surgió de la helenización de la memoria de Yeshua bajo la influencia del politeísmo pagano, que fue popular en su día. Pero ahora es una opinión minoritaria. Oiga bien, ahora todas esas opiniones son minoritarias. Esto era lo que se creía. La imagen de Juan de un mundo dividido entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, que antes se creía formulada en un lenguaje derivado de fuentes religiosas no judías, ahora está atestiguada en la literatura de los rollos del Mar Muerto. Esta DSS es Dead Sea Scrolls, rollos del Mar Muerto. En resumen, antes se pensaba que este lenguaje era derivado de las religiones no judías, pero ahora se ha comprobado que está atestiguada y se encuentra en los rollos del Mar Muerto. Así es que los hijos de luz, los hijos de las tinieblas, también se encuentran en los rollos del Mar Muerto. En resumen, los eruditos no han demostrado que la religión pagana moldeara de forma dominante la teología o la cristología del Nuevo Testamento. No se ha comprobado eso, pero vamos a seguir ¿por qué entonces debería estudiar el Nuevo Testamento? ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos estudiarlo? Hay que tener en cuenta, dice aquí, hay que tener en cuenta la mentalidad de la audiencia que recibió el mensaje de los escritos del primer siglo o del Nuevo Testamento. Hay que tener en cuenta cuántas veces nosotros hablamos de esto. Y esto aquí vamos a ver el contexto cultural, contexto histórico, contexto religioso, la escalera educativa. Hay que tener en cuenta la mentalidad de la audiencia que recibió el mensaje. Por ejemplo, los oyentes con un trasfondo politeísta podrían haber entendido la predicación sobre el Hijo de Dios a la luz de un Dios griego que había sido engendrado por otro. El sincretismo estaba muy de moda y sería sorprendente que algunos de los evangelizados no mezclaran el evangelio cristiano con sus propias ideas preconcebidas, como en el caso de Simón el mago. Vamos a verlo aquí. Porque en Simón el mago sucede algo interesante. No sé por qué me sigue saliendo ahí abajo, pero ok. Simón el mago y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia. Él era mago. Si nosotros vemos 8:11, les prestaba atención porque mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Ese Simón, después de haber recorrido toda la isla de Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Interesante que dice falso profeta judío que estaba practicando la magia. Ese hombre hubiera muerto apedreado. Pero dice, Simón estaba ejerciendo la magia y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. Así se llamaba Simón, se llamaba el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre del Mesías Yeshua, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó. Ojo, porque esto es lo que pasa muchas veces dentro del ámbito de raíces hebreas. Él creyó y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Cuando los apóstoles, los discípulos que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, Espíritu de Santidad, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Yeshua. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu de Santidad. Cuando Simón, acuérdese, él creyó, dice que él creyó, vio que el Espíritu
se daba por la imposición de las manos de los discípulos, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el espíritu de santidad. Entonces Pedro le dijo: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de inequidad. Pero Simón respondió y dijo: rogar vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. Y después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Entonces, este hombre era mago, practicaba la magia, cree, pero después en su creencia cree que él puede manipular y él puede hacer este tipo de sincretismo. Así es que estamos viendo que había un mago, había un hombre que practicaba la magia, y no solo uno, sino que vimos que había un hombre judío que también practicaba la magia. Había otros que escucharon la predicación. Otros que escucharon la predicación pueden haber entendido la predicación sobre el Hijo de Dios a la luz de un Dios griego engendrado por otro. Otros que escucharon la predicación pueden haber encajado el mensaje de Yeshua o de Pablo en una de las filosofías con las que estaban familiarizados. Se les ocurriera o no a los predicadores, otros pudieron considerar ridículo el mensaje predicado si lo comparaban con sus propios puntos de vista filosóficos más sofisticados. Pablo seguramente nunca pensó en sí mismo como un predicador filosófico. Primera de Corintios 1:22 dice: porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos al Mesías crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, el Mesías es poder de Dios y sabiduría de Dios. Por la necedad de Dios es más sabia porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Primera de Corintios 2:1. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto al Mesías y este crucificado. Ahora, fíjese lo interesante, porque vamos a ver algo que dice que muchos hubieran considerado el mensaje a raíz de lo que ellos de lo que ellos habían experimentado. ¿Verdad que sí? Bueno, ahora, con eso en mente, piensen esto. Ya llego por ahí. Tengo todos los libros abiertos, así es que me tardo más en llegar. Con eso en mente, piensen estas palabras. Interesante, porque ahora tenemos que ver que la misma Biblia nos está enseñando ahí. Pablo, apóstol, no de parte de hombre ni mediante de hombre alguno, sino por medio de Yeshua el Mesías y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. A todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua el Mesías. ¿Okay? Fíjense lo que va a decir aquí. Me maravillo que tan pronto hayáis abandonado a aquel que os llamó por la gracia del Mesías para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Porque si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho, también repito, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. Fíjense lo que dice aquí. Está hablando del evangelio. Va a llegar a una parte en donde les dice: aquí, está hablando de lo que es la justificación, y fíjese,
Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado? Engañado por arte de magia. ¿Quién os ha fascinado? Esto era parte de la filosofía también. ¿Quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Yeshua el Mesías fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la Torá o por el oír con fe? Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vas a terminar ahora por la carne, habiendo padecido tantas cosas, si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Si Abraham creyó a Dios, que le fue contada como justicia. Y está hablando de la justificación, pero está diciendo, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Y esa palabra estamos viendo que dice aquí, fascinado, arte de magia. Vamos a ver la palabra que usa aquí. Embrujar, fascinar, envidiar, hechizar. Se usa en el mismo contexto de la Septuaginta, como en Deuteronomio 28:54. El hombre que es tierno y muy delicado en medio de ti será hostil hacia su hermano, hacia la mujer que ama y el resto de sus hijos que le queden. Hostil. Dar el mal de ojo, embrujar, fascinar, envidiar. Entonces dice, ¿quién os hechizó? ¿Quién os embrujó? ¿Quién os dejó llevar con esas filosofías? Sin importar hasta qué punto estaba influido por las técnicas retóricas de los filósofos, pero para algunos que le escuchaban y observaban su forma de vivir, podía parecer un cínico. Esta es otra corriente que estaba ahí. Tenemos que preguntarnos qué es un cínico. Vamos a ver si me da aquí. Cínico. Vamos a ver el comentario. Dice cínico. Era un tipo de filósofo opuesto a la mundanalidad, a los valores generalmente aceptados por una sociedad, que expresaba su independencia de ella pidiendo limosnas. Los cínicos solo poseían lo más necesario, una túnica, un bastón y una bolsa, y habitualmente saludaban a la gente de la calle con palabras altisonantes y rechazadas por la sociedad. Qué interesante que cuando Yeshua manda a sus discípulos, le dicen que no lleven otra túnica, solo lleven su túnica, su bastón y su bolsa. Interesante, ¿verdad? Me he puesto a pensar, ¿por qué le dice? Lleven una única túnica, su bastón y su bolsa. Los cínicos, que era una corriente filosófica, solo poseían lo más necesario, que era su túnica, su bastón y su bolsa. Algunos hubieran pensado que Pablo era un cínico, podía parecer un cínico. No la palabra cínico que ahora nosotros tenemos. Y usted dirá, Pablo era de esa clase de cínico. No, era una corriente filosófica. ¿Okay? Para hacernos una idea de todas estas posibilidades, pasemos revista en esta subsección a las religiones no judías y en las siguientes a las filosofías grecorromanas. Vamos a ver las religiones no judías y vamos a ver las filosofías grecorromanas. Acuérdense, todo esto es para entender el contexto del primer siglo. Los dioses y las diosas de la mitología clásica, así como la cultura griega, era un factor más fuerte en el mundo del primer siglo, donde se escriben las cartas del Nuevo Testamento. Factor más fuerte que la cultura romana, el tono dominante de la religión grecorromana pertinente era griego. Por eso se llama greco-romana, pero la religión era griega. Sin embargo, en esta época el culto a las deidades griegas y romanas se había amalgamado y el híbrido, o sea, era griego y romano, ahora ya se llama greco-romano porque tiene de las dos, era un híbrido. Resultante, difuminaba el diferente empuje de las dos religiones que habían existido en la antigüedad. Los Zeus, Hera, Atenea, Afrodita, Hermes, Artemisa, griegos, ahora se identificaban con Júpiter, Juno, Minerva, Venus, Mercurio, Diana, que eran romanos. ¿Okay? Estos eran griegos y estos eran romanos, pero era la misma cosa. Había templos, sacerdocios, fiestas. Esto es importante porque Pablo se está enfrentando a todo esto, donde había templos
va a Efesios, donde estaba el templo de Artemisa, y donde quiera que él iba, las 7 congregaciones, las 7 iglesias del Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta de que había templos al culto imperial, había sacerdocios, había fiestas dedicadas al dios o diosa, al patrón de una ciudad o región. Todo esto se está moviendo en el primer siglo, no tanto con muchos de los discípulos que se quedaron en Judea, pero sí con muchos de los que salieron de Judea a Samaria y al Imperio Romano. Se van a encontrar con que hay templos, sacerdocios, fiestas dedicadas al dios, la diosa, al patrón de una ciudad o región. Había estatuas a las divinidades que salpicaban los foros de las ciudades, y la mitología popular se centraba en su intervención. Augusto, Augusto César, promovió las ceremonias tradicionales en honor a los dioses, aunque los dramaturgos cómicos habían ridiculizado los pecadillos sexuales de estas deidades. Por ejemplo, Hechos 19, del 23 al 40. Por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino, por motivo de los del camino, esto es, los que anunciaban al Mesías. Porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana, ve, aquí está, lo que le acabo de decir lo vemos ahora en la Biblia. A este hombre hacía estatuas de plata de la diosa Diana, y producía no pocas ganancias a los artífices, les dejaba buena ganancia. Reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo: compañeros, sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio. So, ellos se hacían ricos. Y veis y oís que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia. Ahora usted tiene que preguntarse, ¿qué hay en toda Asia? No sé si hay un mapa por aquí. A ver si me da un mapa de Asia Menor por aquí. Quizás en multimedia. Espero que me salga. Usted tiene que preguntarse qué había en Asia Menor. Aquí está Asia. Y me salió, pero me salió de este lado. Ok. Ahí lo tiene. Asia Menor. Y aquí vamos a ver que está Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, Galacia, Pérgamo, Tiatira, Esmirna, Efesio, Laodicea, Filadelfia, Troas. Ya usted debe reconocer qué hay por aquí en toda esta Asia. Éfeso. Ellos están diciendo en Éfeso y en toda Asia, en todo este mapa, y aquí están las 7 iglesias del Apocalipsis, aquí están muchos de los lugares que la Biblia está mencionando. Voy a cerrar este. Entonces dice, no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito. Ay, Dios mío, cualquier parecido con la realidad. Déjeme tomo café. Cualquier parecido con la realidad dice, no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino que también el templo de la gran diosa Diana, que estaba en Éfeso, ahora encontramos estatuillas, templos, se considera sin valor, y que ella, a quien adora toda Asia, nuevamente el mapa, toda Asia adoraba a Diana, Artemisa, y el mundo entero sea despojada de su grandeza. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y gritaban diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, los compañeros de viaje que eran de Macedonia. Cuando Pablo quiso ir a la asamblea, los discípulos no se lo permitieron. Pero ahí ya encontramos lo que le estoy hablando dentro de la Biblia, para que no crea que le estoy saliendo con algo. Había templos, sacerdocios, había estatuas, los foros de la ciudad, y la mitología popular se centraba en su intervención. Augusto promovió, eso ya lo leí, ok.
En Hechos, donde Pablo ofende a los seguidores de Artemisa, Diana de los Efesios, muestra el peligro que podía ser un fervor exacerbado en defensa del culto oficial. Sin embargo, para muchos este culto oficial a los antiguos dioses y diosas no se tradujo en una auténtica devoción religiosa. De ahí la desmitificación de las deidades por parte de los filósofos. Por ejemplo, la identificación estoica de Zeus con el logos, o la razón que impregna el universo. Ahora usted va a entender por qué Juan escribe diciendo: en el principio era el verbo, era el logos, y el logos era la palabra de Dios, y el logos estaba con Dios, porque la identificación estoica, los estoicos estaban identificando estoicamente a Zeus con el logos, que era la razón que impregna el universo. Y Juan dice: no es Zeus. En el principio era la Memra, era el logos, era el agente divino de Dios, la palabra, el Dabar. Él estaba con Dios y el logos, por él se hizo el universo. El atractivo de las nuevas religiones de Oriente y las religiones mistéricas y el predominio de la adivinación, la consulta de los oráculos, la magia como amuletos, fórmulas y la astrología. El culto al emperador. Incluso en el culto oficial se produjeron cambios en el siglo I después de la era común, sobre todo en Oriente, con su historia de deidificación a los gobernantes. Se tendía a considerar divino al emperador y a incluirlo en el panteón. Ahora pregunte, ¿por qué viene la beatificación de los santos? ¿Por qué viene la beatificación de los papas? Y ahora ya no es el papa tal, sino es el santo padre tal. Porque dentro de Roma se deidificaba a los gobernantes, se les tendía a considerar divino al emperador y a incluirlo en un panteón, en un lugar que tenían para los dioses. Augusto, que fue aclamado y sin embargo rechazó la adivinación en vida, fue deificado tras su muerte. Calígula quiso que se erigieran estatuas divinizadoras en su honor. Y Nerón está en el tiempo de los discípulos. Se consideraba a sí mismo divino. Domiciano insistió en los honores divinos y el hecho de que se autodenominara Señor y Dios. Él era Kyrios y Divus. Explica probablemente y aquí nos dice: Domiciano insistió en los honores divinos y el hecho de que se le autodenominara Kyrios y Divus, Señor y Dios. Y eso explica probablemente el odio que el Apocalipsis muestra hacia el poder romano por usurpar lo que le pertenece a Dios. Plinio el Joven, alrededor del año 110 antes de la era común, después de la era común, se me olvida que esto está en inglés, 110 después de la era común, hizo que la disposición a ofrecer sacrificios a la imagen del emperador fuera una prueba para determinar quiénes eran creyentes, quiénes eran cristianos y quiénes no. En el 110. Las religiones mistéricas implicaban dramas y ceremonias religiosas secretas mediante los cuales los iniciados podían llegar a compartir la vida inmortal de los dioses. Los iniciados, procedentes de todas las clases sociales, formaban una comunidad duradera. Algunos estudiosos han buscado aquí la fuente del uso paulino de misterión en referencia al Mesías en 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterión, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Romanos 11:25. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Romanos 16:25. Y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Yeshua el Mesías, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. 1 Corintios 1, 26 y 27. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, para que ahora sea manifestado en sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterión entre los gentiles, que es el Mesías en vosotros, la esperanza de la gloria. Pero ese uso de misterión refleja un trasfondo semítico, es decir, las decisiones ocultas de la corte celestial que rodea a Dios. Así es que no hay, aunque
Algunos estudiosos han buscado la fuente en las religiones paganas o la filosofía. Es un trasfondo semítico, es decir, las decisiones ocultas de la corte celestial que rodea a Dios, que fue manifestado en el Mesías. No tiene nada que ver una cosa con otra, pero sí está la palabra misterión, aunque no es lo mismo. Una relación más plausible con el cristianismo sería que quienes predicaban una victoria sobre la muerte mediante la crucifixión y resurrección de Yeshua tuvieran que competir con estos cultos y mitos que variaban de un país a otro, que ofrecían salvación sin insistir en la moralidad social o personal. Todo el mundo ofrecía salvación, pero ahora vemos que hay un contraste. El más famoso de los cultos mistéricos griegos, los misterios eleusinos, honraban a Demeter, Ceres, la protectora de la agricultura. Cuando Persefone, su hija fue llevada a los infiernos por Hades, Demeter, furiosa, no permitió que la tierra produjera frutos. Como solución de compromiso, Persefone permaneció en el mundo de los muertos durante 4 meses al año, el tiempo en que las semillas están en la tierra. Pero los otros 8 meses, cuando crecen las cosechas, estuvo con su madre. En Eleusis, al este de Atenas, se celebraba una ceremonia anual y los ritos religiosos secretos que aseguraban la vida a los iniciados. Otro culto se centraba en el dios del vino, Dionisio, que era el dios Baco, hijo de Zeus y Semele, que en diversas formas de la leyenda se salvaba de la destrucción. Mediante ceremonias y la bebida, los participantes, entre los que destacaban las mujeres, se volvían frenéticos y en ese estado extático entraban en contacto con el dios que les ofrecía el don de la vida. Eurípides, en el siglo V antes de la era común, presenta un vívido relato de un frenesis orgiástico en las Bacantes, y en el año 186 antes de la era común, debido al escándalo de los bacanales, el Senado romano tomó medidas correctivas. Las religiones orientales, el culto a Isis, procedente de Egipto, era popular en el imperio, sobre todo entre las mujeres. Después de que su consorte, Osiris, fuera descuartizado, la diosa, buscando insistentemente los pedazos, consiguió mediante ritos mágicos revivir a Osiris, que se convirtió en el dios del inframundo. El mito se asocia a las inundaciones anuales del Nilo que traían la fertilidad. Ok, déjenme hacer un comentario aquí. Había un mito que tenía que ver con Osiris, Isis, procedente de Egipto. Osiris fue descuartizado. La diosa Isis buscó entre el inframundo. Ojo, porque viene diciembre y por ahí hay una historia que conecta todo esto con Navidad y no tiene que ver una cosa con otra, ¿ok? No tiene nada que ver Isis con... usted conoce la historia que se transmite cada año, ¿ok? Que tiene que ver con Navidad. Esto dice, el mito se asocia con las inundaciones anuales del Nilo que traían la fertilidad. Es un mito que tiene que ver con la fertilidad. Después hay un libro que Nimrod con Isis, y después salió el pequeñito que se me olvida porque realmente hace mucho tiempo lo dejé de escuchar. ¿Cómo es que se llama este libro? Babilonia, misterios ocultos, algo así, Babilonia, misterios ocultos. Por ahí lo tengo, por ahí tengo el libro. Sí, yo lo agarré y lo leí. Pero muchas de esas cosas no son... Las dos Babilonias, gracias mi amor. Las dos Babilonias. Ese libro ya fue descartado académicamente. Si usted trae un mensaje acerca de lo de las dos Babilonias, va a quedar como una persona que está utilizando un recurso que no tiene validez. Yo lo leí, yo lo vi. Yo me creía el cuento de que Nimrod, Isis y tuvieron a... ¿Cómo se llama este? Osiris, Nimrod, Semiramis, Tamuz. Eso viene del librito Las dos Babilonias. Pero estamos viendo aquí que dice... El mito era un mito que se asociaba a las inundaciones anuales del Nilo que traían
la fertilidad. Hubo acciones autoritarias contra el culto a Isis en Roma antes que recibiera reconocimiento oficial bajo Calígula. Calígula trajo el culto nuevamente. El autor latino del siglo II, Apuleyo, describe en su Metamorfosis el asno de oro, el rito misterioso por el que un iniciado recreaba el viaje de Osiris hacia la muerte y se aseguraba así la vida después de la muerte. Interesante que todo el mundo está buscando la inmortalidad o la resurrección, la vida después de la muerte. Por otra parte, se honraba a Isis como señora del universo y omnisciente, una figura de sabiduría. En la historia de Adonis, el amado de Afrodita, aparece un motivo similar en forma de Dios que muere y resucita. Oiga bien, estamos hablando del primer siglo, en donde Adonis, que era el amado de Afrodita, tiene un motivo, un patrón similar, en forma de un dios que muere y resucita. Murió herido por un jabalí y de su sangre brotó la anémona. Ojo, porque en la historia de Nimrod, Semiramis y Tamuz, dice que Nimrod murió por un jabalí que fue herido y que por eso en diciembre se come el jamón. ¿Se está viendo cómo estamos mezclando? Porque aquí nos está hablando de Isis, nos está hablando de Isis y Osiris, y aquí nos está hablando de Adonis, que es el amado de Afrodita, que él murió herido por un jabalí y de su sangre brotó la anémona, que florece en primavera. El dolor de la diosa conmovió a los dioses del mundo inferior, que permitieron a Adonis pasar 6 meses al año con Afrodita en la tierra. Este mito, basado en la muerte de la naturaleza en invierno y el renacimiento en primavera, era de origen fenicio y se celebraban festividades anuales. Atis, relacionado con la diosa madre Cibeles, era otro dios de la vegetación, pero su muerte implicaba la autocastración. Y los ritos relacionados con este mito tenían un carácter orgiástico, se hacían orgías. A los romanos no se les permitía participar. Del mismo modo, el culto a Cabiroi o Cabiri, deidades originalmente frigias, tenían ritos fálicos. Con el tiempo se entretejió con aspectos del culto a Dionisio e incluso con el del emperador. El culto a Mitra. Ay, Dios mío, no sé si entrar aquí, pero ok. El culto a Mitra era reservado a los hombres, fue difundido por los soldados persas y romanos, con sus raíces en el panteón zoroástrico persa, viene de persa. El mitraísmo implicaba a un mediador entre los seres humanos y el dios de la luz. Ahura Mazda, ya no puede manejar un Mazda, porque es un dios persa. Así que si usted tiene un automóvil Mazda y quiere restaurar todo, fírmeme el título de propiedad y mándemelo a mi dirección. No, broma, pero dice, se llamaba Mazda, el dios persa. El lugar de culto solía ser una cueva santuario, el Mitraeum, en cuyo centro había una estatua de Mitra matando a un toro. De las heridas del toro salían tallos de grano. El simbolismo general es la superación del mal y la llegada de la vida a los iniciados, que se sometían en un baño de sangre. Interesante, porque cuando usted ve la historia, Mitra era simbolizado por un sol. Constantino ve una imagen en el cielo, que muchos dicen que era una cruz, y que dijeron, con este signo vencerás. Pero Constantino era un soldado romano, y el culto que tenían los soldados romanos era el culto a Mitra. Increíble que cuando usted ve la historia del mitraísmo, oiga bien lo que le voy a decir, cuando usted ve la historia del mitraísmo, la mamá de Mitra tiene un embarazo virginal misterioso. Ella da a luz en una cueva. Es algo que cuando usted ve y usted dice la historia del nacimiento de Yeshua es un mensaje contracultural a lo que la gente creía. Y estamos hablando de este tiempo en donde más adelante el catolicismo va a absorber muchas de estas cosas y van a pasar a lo que es
a lo que es después el cristianismo. ¿Ok? ¿Qué pasa por aquí? Oh, que tengo que... Vamos a ver qué dice aquí. ¿Está pasando bien? Porque todo esto estamos hablando de las religiones en el primer siglo. Zoroastrismo. Antigua, déjenme hacerlo un poquito más grande. Y así lo ve bien. No, pero no me pasé. Fui a donde no tenía que ir. Zoroastrismo. Antigua religión persia fundada por Zoroastro en el año 660 antes de la era común. El zoroastrismo sustituyó un politeísmo, oiga bien, el zoroastrismo sustituyó un politeísmo natural de Persia por un monoteísmo pragmático. Los textos sagrados se denominan Avesta. Zoroastro enseñó que el dios bondadoso, Ahura Mazda, disfrutaba de absoluta supremacía sobre todas las deidades. El rasgo más destacado de esta religión es la idea de un dualismo entre Mazda y el espíritu maligno, Angara Manyu. Toda la humanidad está cautiva en la lucha cósmica y cada individuo tiene que elegir entre el bien y el mal, con recompensas o castigos, según la elección de cada uno. Zoroastro es del nombre griego Zaratustra, con la conquista islámica Persia en el año 650. Después de la era común, una gran parte de los seguidores del zoroastrismo huyeron a la India y actualmente son unos 100,000 y se conocen ahora con el nombre de Parsis. Ahora se llaman Parsis. Parsis, pueblo indoeuropeo que habita en la India y practica la religión del Zoroastro. Esos son los Parsi. Interesante, ¿va? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, la próxima semana vamos a hablar de las corrientes filosóficas. Pero, por ejemplo, le tenía yo aquí... Tenía yo una aquí que era... Aquí tengo todo, Asamblea de Dios, aquí tengo todo, ¿ok? ¿Cuál era la que le quería enseñar? Esta. ¿Cuántos de ustedes han considerado el capítulo 2 del libro de Colosenses? Que mucha gente cita y cita y cita. Colosenses 2. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece al Mesías. Ok, bien, perfecto. Pero ¿cuántos de ustedes han considerado que cuando Pablo está hablando aquí, está hablando del ascetismo, que es la autonegación, visión de que la materia y el espíritu están en oposición el uno al otro? El cuerpo físico con las necesidades y deseos que comporta es incompatible con el espíritu y su naturaleza divina. El ascetismo defiende la idea de que la renuncia a la carne y el mundo permita a una persona alcanzar una posición espiritual más alta. El ascetismo fue ampliamente abrazado por las religiones del pasado y es también una filosofía imperante ahora. Platón la idealizó. Las sectas judías como los esenios lo practicaron fervientemente. Y el cristianismo lo institucionalizó con el desarrollo de varias órdenes monásticas. Muy temprano en la historia de la iglesia cristiana apareció un sistema de pensamiento conocido como el gnosticismo, que predicó con toda claridad la doctrina del ascetismo. La visión del mundo de los gnósticos era básicamente dualista. La materia se consideraba inferior al espíritu y el cuerpo físico era una barrera para la vida santa. El pensamiento gnóstico fue desafiado por los primeros apologetas cristianos, pero su influencia en la iglesia no puede olvidarse. La historia de la iglesia recoge algunos ejemplos increíbles del ascetismo. Simeón, estilista, del 390 al 459, pasó la mayor parte de su vida, casi 30 años, encima de una columna. La comida se la subían en una cesta algunos fieles seguidores. En sus esfuerzos para escapar de los males de este mundo, se convirtió en un símbolo que atrajo corrientes
de peregrinos de muchos. El ascetismo se practica en las filas de prácticamente todas las religiones. Es el tema dominante de muchos cultos y religiones orientales. Vamos a ver mucha influencia dentro de lo que está aquí. ¿Qué más vemos por aquí? Culto imperial. Aquí sí hay para tirar para arriba. Culto imperial. Pero quiero ver culto imperial en enciclopedia. A ver qué me sale por aquí. Mire lo que es el culto imperial. El culto imperial es la práctica de expresar acción de gracias, adoración y alabanza a una deidad o quizás un regente. Que no es Dios. Lugar que... Sistema de creencias no cristianas que se trata con fuerzas supranormales. Y aquí podemos ver el culto a Asclepios. Podemos ver muchas cosas más. Pero yo quiero que usted entienda lo interesante, porque hoy vimos que Pablo en Éfeso se está enfrentando a una gran adoración a diosa, a la diosa Artemisa, Diana. Los que se enojan son la gente que vendían estatuas, y no solo en Éfeso, sino dice en toda Asia. Y estos hombres enseñan que estos dioses no son dioses, entonces ahora quieren echárseles encima. Y vemos cómo había templos. Lea el libro de los Hechos y usted se va a dar cuenta de que hay un templo aquí, hay un templo acá, y vamos a ver toda esta interacción que está teniendo Pablo, que está teniendo algunos de los discípulos. Yeshua en muy poca medida, él estuvo casi alejado, él no salió de Judea, estaba en Judea, Samaria. Pero, ¿por qué estudiamos todo esto? ¿Cuántos de ustedes habían leído Hechos 17 y no se habían dado cuenta que el lenguaje que está usando Pablo es un lenguaje filosófico para que la audiencia que estaba del otro lado pudiera entender el mensaje? John Walton dice la frase más que perfecta: la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Nosotros no éramos la audiencia. Hay gente que hoy en el 2024 dice: yo solo necesito la Biblia para entender la Biblia. ¿De verdad? La Biblia tiene un mundo muy distinto al que nosotros conocemos hoy en día. La Biblia no te va a poder hablar dentro del contexto cultural, político, religioso, si tú no te das la tarea de estudiarlo y afianzar tu fe en el Mesías, porque vas a ver que un mensaje que daba a Saulo, un mensaje que daba Kefa, que daba Pedro, un mensaje que daba Jacobo, era un mensaje que se sostenía a pesar de todas estas influencias y de este mundo que se movía. Por eso, y como lo he dicho muchas veces, por eso Efesios es el único lugar en donde se le ordena o se le pide a la gente que se vista con toda la armadura de Dios, y le dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra las huestes de maldad. ¿Por qué? Porque la gente de Éfeso practicaba la magia y muchos de ellos estaban atemorizados que los poderes que antes conocían pudieran seguir teniendo influencia sobre ellos. Y Pablo ahora está dejándoles saber: no, tú vístete de la armadura de Dios, que es la coraza de la justicia, que es los pies del evangelio, que es el yelmo de la salvación, y párate frente a todos esos poderes, porque ahora el Mesías te ha redimido. No era un mensaje espiritual de sal y ve demonios en cada esquina y reprende y haz guerra espiritual. Hagamos guerra espiritual. No, no era guerra espiritual, sino era un contexto específico que estaba pasando la gente de Éfeso. Es más, mire, el Sonderband, ya con esto sí ya me voy. Ya. Nomás le doy y Sonderband. Porque si no le enseño esto, va a decir que por ahí lo saqué de la manga production.
¿Dónde estamos? Ok, aquí dice Efesios. Vamos a leer aquí. Está en inglés, así es que ya con eso que le lea, ya va a quedar. No podemos seguir usando Efesios en un contexto de guerra espiritual, porque tiene un contexto específico y tiene que ver con lo que estamos leyendo. So, dele tiempo a Logos que está pensando a ver si lo traduce o no. Dice Pablo en el capítulo 6. Pablo habla más de la lucha de los creyentes con el reino sobrenatural maligno aquí que en ningún otro lugar de sus cartas. Esto puede deberse en gran medida al hecho de que la mayoría de estos creyentes vinieron al Señor con un trasfondo de magia, astrología, brujería, adoración de la diosa Diana y varios cultos de misterio. Pablo preparaba ahora a estos creyentes para resistir la continua obra hostil de los poderes de las tinieblas. Fortaleceos en el Señor. El énfasis de este mandato no reside en la forma verbal del dunamis, sed fuertes, sino en el Señor. Los habitantes de esta zona conocen bien el poder espiritual, pero han estado acostumbrados a recibirlo por medios equivocados, a través de espíritus, ayudantes, encantamientos, rituales, fórmulas e invocaciones a sus dioses y diosas. Dios desea fortalecer a su pueblo mediante una relación dinámica con el Señor Yeshua el Mesías. Revestido de toda armadura de Dios, Pablo profundiza en su exhortación a fortaleceros en el Señor, utilizando la imagen de la armadura de Dios. La palabra que utiliza para la armadura completa es panoplia. No aparece nunca en el Tanakh, pero se emplea en la literatura sapiensal judía. Los intérpretes se han fijado a menudo en el soldado romano y su equipo como el telón de fondo para la descripción que hace Pablo de los 6 elementos de la armadura que enumeran en Efesios 6, 14 al 17. Yo también lo pensaba así. Sin embargo, cada uno de los elementos que Pablo enumera es un elemento de la armadura de Dios. Se encuentra en el Tanakh, especialmente en el libro de Isaías. Pablo también llama la atención que Pablo no menciona las armas típicas de los soldados romanos, como la jabalina, las grebas. Es importante no sobreinterpretar las metáforas, sino centrarse en los dones espirituales y las virtudes asociadas a ellas. Ahí lo tiene. La metáfora es una enseñanza que te va a traer y enriquecer tu vida. Efesios tiene un trasfondo de las religiones de misterio, un trasfondo a el culto a Diana a través de la magia, los ritos, los encantamientos. Y ahora Pablo le dice, no, no, tranquilos, eso era lo que conocían antes. Ahora, la armadura, por cierto, yo hice unos videos de la armadura de Dios, de Efesios. Están ahí, duran poquito. ¿Ok? Y aquí, solamente para terminar, nos está diciendo el cinturón alrededor dice, es Isaías 15:1. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. So, pon la justicia como el cinto con el que te fajes. La coraza, lo que protege el pecho, Isaías 59:17. Se puso la justicia como coraza y el yelmo de salvación. ¿Ve? Justicia es tu coraza. Los pies, Isaías 52:7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, el que anuncia el shalom, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la Yeshua, la salvación, y dice a Sión, tu Dios reina. El escudo, Isaías 21:5 y Salmos 35:2. Echa mano del broquel y del escudo y levántate en mi ayuda. El casco, se puso la justicia como la coraza, el yelmo de salvación en su cabeza, el yelmo de salvación en su cabeza. La espada, Isaías 49:2. Ha hecho mi boca como espada afilada, en la sombra de su mano me ha escondido, me ha hecho también como saeta escogida, en su aljaba me ha escondido. Es la palabra. La palabra
panoplia significa colección de armamento. Esta palabra viene del griego antiguo. Panoplia compuesta de por pan, todo, y oplón, armas en general, o el escudo en concreto. Exacto, ahí lo tiene. Ve que se puede validar bien facilito todo. La próxima semana vamos a estar viendo dónde está el documento, tantas cosas que he abierto. Vamos a estar hablando acerca de las filosofías romanas, Filón, el gnosticismo, y ahí vamos a entrar en lo que es el ascetismo, el gnosticismo. Vamos a entender un poquito mejor por qué Juan escribe su evangelio de la manera que lo escribe y por qué presenta logos. Hoy vimos que se trataba de presentar a Zeus como el logos que había dado, que era el que sostenía el mundo. Juan dice, no, es el logos, es el dabar, es la memra, es la palabra de Dios, estaba con Dios y todas las cosas por él fueron hechas. Y luego Pablo en Colosenses dice, él es la imagen visible del Dios invisible, todo fue hecho por él y para él, y todas las cosas subsisten por él. Es que nos podrá pasar ese recuadro, claro que yo se los paso, déjenme lo traduzco al español y yo se los hago llegar. Así es que, familia, ¿qué más podemos decir? Regrese la próxima semana, espero que la enseñanza haya sido de bendición, que hayamos aprendido y que nos demos la oportunidad a seguir creciendo, porque de verdad que nos damos cuenta de que para poder entender los escritos del primer siglo en su contexto, tenemos mucho por estudiar. Será hasta la próxima semana, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Familia, gracias por su conexión, gracias por estar ahí y nos vemos la próxima semana. Shalom, bendiciones, shalom.